Una hermana nuestra de la iglesia está en el hospital y está sufriendo unos quebrantos de salud terribles. Ella es joven y la palabra de Dios dice que si nosotros oramos, Dios nos concede el favor que pedimos. Cada día se hincha más de sus pies y de su estómago. Sus riñones no están funcionando bien y el corazón está fallando. Pero yo sé que si oramos con fervor, yo sé que Dios nos va a escuchar y hasta donde ella está va a llegar el poder de la oración para levantarla y para sanarla. Por eso quisiera suplicarles que me acompañaran en esta oración, cerrando nuestros ojos. Padre, en esta mañana, como congregación, como iglesia tuya, venimos en el nombre de Jesús al lugar santísimo para implorar el oportuno socorro para Mariela Bocaletti, Padre. Te pedimos que tu mano poderosa, Espíritu Santo, toque el metabolismo de todos sus órganos para que funcionen en armonía, para que ella pueda evacuar todo el líquido que está acumulando, Señor, en su organismo. Ella es una mujer joven y bella, Señor, y te ama y te conoce. Nosotros te suplicamos que por tu infinita misericordia, ahí donde ella está, nos concedas el favor de sanarla y le enviamos la palabra sanadora como hiciste con el centurión romano y sanaste a su siervo. Así, con fe en el nombre poderoso de Jesús, le enviamos la palabra con fe, creyendo que tú nos estás escuchando y creyendo que vas a hacer un milagro y que ella va a dar testimonio en este lugar para tu honra y para tu gloria, Señor. Y también te suplicamos que bendigas la palabra en esta mañana para que nos llene, para que nos sacie y para que satisfaga tanta necesidad de nuestro espíritu. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Les voy a rogar que vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 6, y vamos a leer el verso 35. Nuestro mensaje de esta mañana es: Jesús revela su persona como el pan de vida. Y dice Juan 6:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Nuestra fuente de satisfacción espiritual es Jesucristo, el verdadero pan de vida. Es la única fuente de satisfacción espiritual que encontramos, de la nutrición del hombre. Es el único pan que puede alimentar el gran apetito del hombre, el hambre que azota su interior, su espíritu. No hay otra fuente de la cual el hombre pueda alimentarse como nos alimentamos de él. Y este pequeño mensaje tiene el propósito de que comprendamos muchas cosas que, a pesar de los años de ser cristiano, aún no hemos dilucidado en nuestro corazón. De tal manera que vamos a empezar observando las grandes analogías que existen entre Jesucristo y el maná. ¿Se recuerdan ustedes que el pueblo de Dios tuvo que estar en el desierto 40 años y ahí no se puede cultivar nada? Es un lugar inhóspito. De día el calor llega a 50 grados y de noche es bajo cero. Por eso la nube que él puso, la nube Shekinah, que él puso sobre el lugar santísimo en el templo que ellos hicieron de tela, descansaba ese poder de él, produciendo sombra en el día con la nube y fuego en la noche para darles calor. Por eso estaba siempre en el centro del campamento. Ahora, Cristo no ha venido a un campamento, Cristo ha venido a nuestro corazón, porque ahí es donde necesitamos nosotros que Él fluya con todo su poder y con su gran fuerza de amor. De tal manera que es interesante compararlo. En primer lugar, el maná vino del cielo de noche. Mire qué interesante. De noche vino la comida de Dios, el pan del cielo. Pero Cristo vino del cielo también al hombre cuando el hombre estaba en tinieblas. ¿O no estábamos en tinieblas antes, hermanos? Porque si Dios no está en nosotros, estamos en tinieblas. Pero si Él está en nosotros,
incluso nos volvemos luz del mundo, como dijo él. También el maná caía como rocío sobre el pueblo de Israel y lo refrescaba. Y Cristo viene nacido del Espíritu de Dios. Pero vaya conmigo al libro de Oseas, si fuera tan amable, capítulo 14, al final. Y vamos a leer ahí el versículo 5. Y dice el versículo 5, hablando Dios: yo seré a Israel como rocío, que él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Miren qué promesa para ese pueblo tan amado de Dios. Fíjese que el maná caía en la tierra, pero no se contaminaba. Qué admirable eso, ¿verdad? Que podían recoger una comida perfecta sin ningún tipo de microbio. Ahora, Cristo fue sin pecado, separado de los hombres también. No se contaminó. Por más que anduvo entre pecadores, él no se contaminó. También el maná era pequeño, redondo y blanco, sugiriendo la humildad, la eternidad y la pureza de nuestro Señor Jesucristo. El maná era dulce y Cristo para nosotros es dulce, ¿verdad? Así cantamos hoy en la mañana, mi hermana, ¿verdad? Tu amor por mí, dice, es tan dulce como la miel, ¿verdad? Porque tan lindo el amor de Dios, porque es un amor sin ninguna condición y su fluir no se detiene, es como un río, es continuo, es constante y refresca nuestro corazón, que a veces está muy quemado, muy dolido, muy sufrido. El maná debía recogerse y comerse. Cristo debe recibirse y la persona debe apropiarse de él por fe. Para que lo entendamos mejor, vaya al Evangelio de Juan, capítulo 1, si es tan amable, y vea conmigo los versículos 12 y 13. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El nuevo nacimiento, ¿verdad? Ahora, el maná vino como un regalo, y Jesucristo es un regalo de Dios para la humanidad, porque el que quiera lo puede obtener. No hay condición para tener a Cristo. También había suficiente maná para todos, y Cristo es suficiente para toda la humanidad, pasada, presente y futura. Si usted va a Hebreos en el capítulo 13, versículo 8, ahí dice la palabra que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por toda la eternidad, por todos los siglos. Él no cambia. Así dice Santiago también: en él no hay cambio ni sombra de variación, dice, ¿verdad? O sea, Cristo es tan definido para amarnos, para cuidarnos, para protegernos. Si usted no lo recogía, si usted no recogía el maná, ¿qué sucedía? Lo pisaba, ¿verdad? Porque estaba lleno de maná, entonces había que ir recogiéndolo para caminar, si no uno le ponía los pies encima. Había que recogerlo. Cuando una persona rechaza a Cristo, cuando una persona no quiere a Cristo en su corazón, está pisoteándolo. Vaya por favor conmigo a Hebreos, si es tan amable, en el capítulo 10, los versículos del 26 al 31. Dice ahí la palabra: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo.
horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y por último, el maná era el alimento en el desierto. Y Cristo es nuestro alimento en este peregrinaje de nuestra vida mientras vamos de vuelta con Él. Les comentaba a los hermanos ayer que mi suegra está muy enferma. Y Magda estaba muy preocupada y muy triste porque ella pudiera fallecer. Aunque ella cerró su ciclo porque ella tiene 91 años. Pero hablábamos con Magda de que en nosotros la tristeza es la separación. Eso es lo que nos devasta. Pero la palabra de Dios nos llena de esperanza, de saber que aquel ser, lo que no tiene es cuerpo, pero que está vivo y que está gozando de la presencia de Dios. Y entonces eso hace que nosotros no pongamos nuestros ojos en la tristeza y la melancolía, sino que sintamos tristeza pero con esperanza. Amén. Nuestras lágrimas no son de amargura y de dolor y de resentimiento con Dios, sino son lágrimas de despedida. Por eso es tan importante tener a Cristo en el corazón, porque Él es el bálsamo perfecto para nuestro corazón. Solo Él nos puede consolar cuando un ser a quien amamos intensamente parte a su presencia. Y no podemos explicarles, porque no hay explicación para eso. Pero la palabra sí nos consuela con poder, para que nuestro corazón se sostenga y nos levantemos, ¿verdad? Miren qué alimento el que nosotros recibimos de Dios, porque ese es el verdadero alimento que necesitamos. Hay comidas deliciosas, pero el mejor es el del Espíritu, el pan de vida que se llama Jesucristo. Como segundo punto en el mensaje vemos que el pan de vida nos revela el proceso de la salvación, porque la salvación es un proceso. La gente piensa que solo con decir, acepté a Cristo como mi Salvador y voy a seguir mi vida como yo la llevaba. Eso no es ser salvo, hermano. Eso es decir algo con la boca. Pero si usted lo analiza, como lo vamos a ver rápidamente esta mañana, se va a dar cuenta que en ese proceso no es su esfuerzo, sino es el poder de Dios, el que nos ayuda para que nosotros comencemos a vernos a nosotros mismos, dejamos de ver a los demás y comenzamos a transformar nuestro interior, que es lo que Dios quiere a través del Espíritu Santo. El nuevo nacimiento en eso consiste, no simplemente en decir acepto a Cristo como mi Salvador personal, sino que además de eso, luchar por tener una transformación interior, que nuestro interior cambie a través del crecimiento y madurez de nuestro espíritu. Díganme una cosa, ¿será que un pecador perdido busca a Dios o quiere buscar a Dios? No, definitivamente no. El que está pecando está feliz pecando. Vive feliz en el mundo es prácticamente su lugar donde él desarrolla su gusto, su felicidad, su ambiente donde él se siente como el pez en el agua. Pero cuando se le llama a Dios, no le agrada, porque piensa que Dios le va a hacer una serie de prohibiciones. Dios no prohíbe nada. Dios cambia nuestro corazón. Amén. Somos nosotros los que determinamos poco a poco ir tomando la senda hacia Él. Es angosta, le cuento, es angosta y es difícil, pero con la ayuda de Él podemos transitarla. Eso es lo maravilloso de Dios. Vaya por favor a Romanos capítulo 3 y vea el versículo 11 si es tan bondadoso. Y ahí dice algo bien cierto Pablo. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Se fijó? Es una gran verdad la que estamos viendo nosotros aquí. De modo que la salvación tiene que empezar con Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hace Dios para que las personas vayan a Cristo? Y eso el Señor lo que hace es usar la palabra. Vean conmigo ahí en San Juan, donde está nuestro centro de operaciones hoy, en el capítulo 6, el verso 45. San Juan 6, 45. Ahí dice, escrito está en los profetas, o sea, en el Antiguo Testamento, en la Biblia, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, ¿qué dice Jesús ahí? Viene a mí. Viene a mí.
O sea, ¿qué hace la palabra? El conocimiento de la palabra hace que usted pueda ir a Cristo. Él es el que nos pone a nosotros. ¿Se recuerda que hay una porción en la Biblia donde dice el Señor que nosotros recibimos de Él así el querer como el hacer, ¿verdad? Porque no emana de nosotros. Nosotros por nuestra naturaleza no queremos buscar a Dios. Dios es aburrido, es tedioso, prohibitivo y un montón de cosas que nosotros no queremos aceptar en nuestro corazón. Pero porque no entendemos, no hemos comprendido que esta no es la vida. Este es un momento de peregrinaje en la tierra. Estamos brevemente en la tierra. Pero la eternidad que nos está esperando, la queremos vivir con Dios. Amén. Y no en el infierno, por supuesto, ¿verdad? Ahora, si usted lee conmigo detenidamente Segunda de Timoteo, o Tesalonicenses, perdón el lapsus, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14, mire lo que le dice Pablo aquí, para atraer a los hombres hacia Cristo. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mire, el corazón del hombre es transformado a través de leer la palabra, a través de entender que no es una religión. Religión es una palabra que quiere decir volver a unir, volver a ligar. Dios no es religión, Dios no es una relación. Es una relación, es una relación especial. Porque la relación de Dios no es con su intelecto, no es con su habilidad para pensar, analizar o creer. La relación de Dios es con su espíritu y con su mente espiritual. Porque cuando eso se fortalece en el interior del hombre, logra doblegar al alma y al cuerpo. De tal manera que una persona que ha logrado dejar entrar el poder de Dios en su interior, comienza a cambiar de poco en poco. Alguien me decía, pero Dios tiene poder. Él quería que Dios fuera como un mago que ¡pim!, con una varita mágica y ya cambió a otra persona. No, no puede hacer eso, porque nuestra naturaleza arruinaría todo. Le diríamos a otro, bueno, ¿y por qué yo sí y tú no? ¿Verdad? ¿Cómo es que yo pude y tú no puedes? ¿Por qué sigue siendo la misma basura en lugar de volverte una riqueza como yo? Entonces Dios no lo hace de esa manera. ¿Cómo lo hace Dios? Vaya a Filipenses 1, en el versículo 6, mire lo que dice. Dice Pablo, y estoy, dice, convencido, dice, ¿verdad? Persuadido, dice él, ¿verdad? Estoy persuadido de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfecciona. Note algo, no dice semánticamente ahí la terminará, ya se fijó, sino dice la perfeccionará. ¿Eso qué quiere decir? Que es un proceso de ir para arriba y para arriba y para arriba. Porque Dios lo que quiere es que comprendamos que Él es nuestro ayudador, que es el nombre del Espíritu Santo. Él es el que nos ayuda, porque nosotros por nosotros mismos, ¿usted cree que podemos cambiar? No, hermano. El único que nos cambia, si nos dejamos, es el Espíritu de Dios a través de la palabra. Porque Él usa la palabra, el Espíritu Santo, para que nuestra mente y nuestro corazón sea doblegado y quebrantado. Si no, no diría Dios en su palabra, mi palabra es como martillo que quebranta, ¿qué dice? La piedra. ¿Qué tenemos de corazón nosotros, hermano? Una piedra. Yo creo que es un diamante, pero en bruto. No le entra nada, hermanos, si es impermeable. Tenemos un corazón tan duro, hermanos. No dejamos entrar la verdad de Dios. Mire, algunos mismos cristianos tienen racimos de argumentos para ir en contra de lo que Dios dice. ¿Sabe? Cristo dijo una enseñanza algo preciosa. Dijo que nos teníamos que convertir en ¿qué dijo? En niños. Fíjese, teníamos que ser como niños. ¿Y qué es lo que más el hombre hace? Su arrogancia, ¿verdad? Su capacidad, su intelecto, su agudeza, su superioridad. ¿Se recuerda usted que Sócrates dijo que él sabía
que no sabía. Suena un poco extraño eso, ¿verdad? Un hombre tan sabio. Pero ¿saben qué? A pesar de que no conocía a Dios, él descubrió que la sabiduría era algo más allá del intelecto del hombre. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Amén. Por supuesto, usted dígale eso a un científico y ¡ping! Le dan un garrotazo. No cree. Ellos tienen otra forma de ver la vida. Pero Cristo puede cambiarnos. Mire, ¿qué hace la comida? Tan rica la comida, ¿verdad? Ahí se acuerdan que el domingo el domingo 20 vamos a tener un almuercito con un democrático tamal, pero con sabor a pavo real. O sea que no. Y la iglesia se los va a dar, los ancianos de la iglesia se los van a dar a ustedes con todo su amor. Entonces, cuando comemos algo delicioso, quisiéramos hasta repetirnos, ¿verdad? Porque nuestro paladar lo degustó y lo llenó de gozo. O sea, la comida a veces, si usted pudiera ver en una mesa, después que terminaron los platos fuertes y viene el postre, si usted pudiera ver bajo la mesa los pies de todos, mire, hasta los dedos se les hacen así, en la espera de ese postre delicioso para comérselo. Pero le estoy hablando de esa analogía por una razón. A pesar de esa comida tan nutritiva y tan deliciosa que podemos ingerir, nos morimos. Pero si usted come del pan de vida, usted se vuelve eterno. Amén. No puede morir jamás. Gloria a Dios. Es maravilloso lo que Cristo hace con nosotros. Mire por favor en San Juan 6, el versículo 51. Ahí dice Jesucristo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida de él. Ahora, entendamos algo, los judíos no lo aceptaron, no lo entendieron, porque como Nicodemo lo estaban llevando al plano natural, a la lógica, a la razón. Pero el Señor estaba hablando en un sentido figurado. Miren lo que dijeron los judíos en Juan 6:52, si es tan amable. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer de su carne o su carne? Porque la ley judía no aceptaban que hubiera alguien que se comiera a otro ser humano, aunque sinceramente ellos se los comieron a sus hijos en los sitios que les hicieron, ¿verdad? Pero en la ley estaba prohibido hacer eso. Cuando Cristo les dice que tienen que comer su pan y beber su sangre, se les volvió un problema enorme porque lo estaban tomando literalmente. Como Nicodemo, ¿se recuerda? Cuando le digo tienes que nacer de nuevo, le estaba hablando en un sentido espiritual, ¿verdad? Y Nicodemo dijo: mírame el tamañote que tengo. ¿Y cómo voy a entrar en la matriz de mi madre nuevamente? Y el Señor le dijo: estás volviendo lo espiritual terrenal. No estaba hablando de esas cuestiones naturales. Cristo estaba hablando, como en este caso, de algo que es soberanamente espiritual. ¿Se recuerda usted que Pablo dice en 1 Corintios 2 que las personas que no son espirituales no pueden comprender la palabra de Dios? Y no está siendo peyorativo, no está diciendo son ignorantes, inentendibles, no les da la cabeza, no está diciendo eso. Está diciendo que para poder comprender la palabra de Dios tenemos que nacer de nuevo. Eso implica que nuestro espíritu nace como un bebé y que conforme va creciendo y va madurando, va comprendiendo cada día más la palabra de Dios. Porque si usted quiere entender las cosas de Dios con su mente natural, le va a sonar a locura lo que dice la Biblia. Por eso es tan importante que nosotros busquemos la espiritualidad y no el materialismo, porque no nos lleva a ninguna parte. Y por último, para cerrar el mensaje, el pan de vida nos revela el poder que tiene la salvación, porque uno nunca ve como poder la salvación. Al contrario, podría ser que la viéramos como una debilidad, pero no es así. ¿Qué quiso decir Jesús al declarar que debemos comer su carne y beber su sangre? Él no estaba hablando en términos literales. Si usted va conmigo
a San Juan 6, verso 63. Dice, note por favor, el Espíritu con mayúscula, o sea, el Espíritu Santo, es el que da vida. La carne no aprovecha, dice, para nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mire cómo aclara Cristo, de que cuando está diciendo que comer su cuerpo o comer su carne nos va a producir crecimiento y sabiduría, nos está refiriendo literalmente al organismo de Él, sino a su sobrenaturalidad, a su cuerpo sobrenatural. Lo vamos a ver aquí adelantito. Una persona come la carne de Cristo y bebe su sangre, o sea, participa de Cristo y le recibe al recibir la palabra de Dios, y el Espíritu Santo le enseña. O sea, ¿qué está haciendo usted ahorita espiritualmente? Que yo le estoy hablando la palabra de Dios. Usted en su espíritu está comiendo y está bebiendo. Por favor, vaya a Isaías 55, versículo 1. Y usted va a ver una invitación que está haciendo ahí el Señor, 700 años antes que naciera Cristo. Y Dios Todopoderoso está diciendo ahí, venid luego, dice, y comprad sin dinero y sin precio, ¿qué dice? Vino y leche. ¿Se está refiriendo al vino y a la leche? No. Está hablando del poder de la palabra para nutrir el corazón de las personas. ¿Será que un hombre enamora a una mujer regalándole un Rolls Royce? Bueno, gracias a Dios hay mujeres que no, ¿verdad? Pero créanme que hay una gran mayoría que sí, desgraciadamente, porque están en el mundial, pues, ¿verdad? No están en el espíritu, ¿verdad? Lo primero que miran es la marca del carro, cuánto tiene en el banco, y si el brillante que le regaló de anillo de compromiso tiene por lo menos unos 12 o 15 quilates. Pero cuando un hombre enamora a una mujer, lo hace hablando. Se gana su corazón con la palabra. Mire, yo le he dicho que yo veía a mi papá, ¿verdad? Que mi papá era así, don John Tenorio. Entonces fíjese que él le decía a unas mujeres que tenían los ojitos así, yo decía, esa de ser chinita. Y mi papá le decía, es que esos ojos morunos que tú tienes. Y ella parpadeaba, y las trazaditas parpadeaban. Y decía, ¿dónde estarán los ojos morunos? Pero ¿sabe qué? Ella sentía que tenía ojos morunos, porque él se lo estaba diciendo, la estaba agradando. No sé si me entiende lo que le quiero decir. Ahora, lleve eso al plano espiritual y entienda que lo que Dios hace no es enamorarnos con su palabra, sino edificarnos. Amén. Dios nos enseña cosas de nosotros mismos que nosotros no sabemos. Usted es como un universo que no se conoce, con todo respeto. Usted desconoce la mina que hay dentro de usted, o las minas que hay. Minas de oro, minas de plata, minas de diamante, de piedras preciosas que están en su interior, pero que usted nunca se ha preocupado de trabajar. El Espíritu Santo hace eso, nos enseña, nos revela. Acá había un hermano que era de Zacapa. Y en Zacapa, mire, Dios me guarde. En Zacapa sí son muy aguerridos. Y entonces yo le dije un día, cuando le estaba hablando de esto que les estoy platicando, le dije, usted podía pensar que dentro de usted hay un poeta que puede escribir cosas preciosas. Y tiró una gran carcajada. Usted está loco, me dijo. No, ¿qué es eso de ni me gusta escribirme? Pero ¿sabe qué? Pasaron los años y tuvo que experimentar ciertas cosas en su corazón. Y un día me llamó y me dijo, mire pastor, puede venir a la oficina, un momentito. Y yo llegué. Había escrito un poema tan bonito que hasta él mismo lo enmarcó, fíjese. Lea, me dijo, usted tenía razón, yo no sabía que tenía esa belleza. Se sintió feliz, ¿ve? Mira qué poema más lindo el que escribió, con su métrica, su rima, lindo el poema. Me dijo, ¿cómo? Fíjese que yo lo leo y no puedo creer que de mí haya salido eso. Porque ¿saben qué pasa, hermanos? No nos conocemos, fíjense.
¿No se ha fijado que hay veces dice la gente, ay, yo no sabía que podía hacer eso? Pero porque desconocemos el potencial que Dios ha puesto en nuestro interior. De verdad, somos algo maravilloso lo que Dios ha hecho. El otro día, hace años, vi que los japoneses estaban haciendo una máquina, era un robot que estaban estudiando. Y lo que tenía que hacer el robot era una mano, un brazo y una mano, que tiraban una pelota de tenis para arriba y la recibía. Pero o la tiraba muy duro o la tiraba muy suave. O cuando caía, la agarraba tan duro que la rompía. O si no, la botaba. Y del tamaño de este lugar, era la máquina, la computadora que hacía que ese brazo hiciera eso, hasta que estaban felices porque lograron que lo hiciera bien, con todos los ajustes que hicieron, cibernéticos. Ahora, ¿es para usted difícil hacer eso? No. Y eso es por poner un ejemplo tan chiquito. Mire la capacidad que tiene el hombre para determinar incluso hasta los eclipses, para determinar la rotación de la Tierra, la posición de los planetas. Todo eso es a base de observación, de matemáticas y de otra serie de ciencias que el hombre tiene capacidad de desarrollar. Y note algo especial también, el siglo XX. En el siglo XX se avanzó lo que en 18 siglos, 19 siglos anteriores no se había avanzado. O sea, la capacidad que Dios nos ha dado a nosotros es formidable. No se menosprecie nunca, ni crea cuando le digan que usted no puede. Usted todo lo puede en Cristo que lo fortalece. De verdad, de verdad. No hay nada imposible para nosotros, hermanos. De veras. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Entonces, esa comida que Dios nos da es una comida que suple para nuestra eternidad, que es lo que Dios quiere que nosotros comprendamos. Yo le quería decir algo en relación con esto. La palabra, según el Espíritu, enseña. Cristo no está hablando del pan y de la copa de la Eucaristía o cena del Señor, lo que hicimos esta mañana. Porque no está hablando de ningún rito religioso. La cena del Señor todavía ni siquiera se había instituido cuando Jesús habló de lo que estamos leyendo. Y Jesús afirmó que la Santa Cena es un ¿qué? Recordatorio. La Santa Cena no imparte vida. Decir que alguien recibe vida eterna al comer el pan o beber de la copa en la Santa Cena es negar la gracia de Dios en la salvación. ¿Cómo es nuestra salvación? ¿Se recuerda cómo dice Efesios? Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Ahí dice: porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es don de Dios. Y luego dice, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, la Eucaristía no es lo que el Señor está hablando al hablar que Él es el pan de vida. Ahora, Jesús es la palabra de vida. Vaya conmigo al Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Sustituya la palabra en su mente, verbo por palabra. Y ahí dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que usted tiene en su mano es como que tuviera Cristo cuando tiene la Biblia. Amén. La palabra de Dios es Cristo. Yo les digo muchas veces, no raye su Biblia, por favor. Porque realmente no nos han enseñado a valorar el contenido. No le hablo de un fetiche, que sea la Biblia sea un fetiche, no. Le estoy hablando que el contenido de la Biblia es especial, es sagrado. Se lo voy a mostrar aquí con una serie de llamadas, porque yo quiero que usted tenga un concepto más amplio de lo que estamos hablando y de lo que es su Biblia también. Para mí eso es muy importante.
La Biblia es la palabra de Dios escrita. Cualquier cosa que la Biblia dice respecto a Jesús, también lo dice en cuanto a sí misma. Por favor, miremos entonces que ambas son santas, ambos son santos, la palabra de Dios y Jesucristo. Si usted lee conmigo Lucas 1, versículo 35. Dice, respondiendo el ángel le dijo, aquí está hablando Gabriel con la Virgen María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pero note cómo dice el santo ser que nacerá de ti, ¿verdad? O sea, Cristo es santo. Ahora vaya a segunda de Timoteo, si es tan amable, 3:15. Y ahí dice la palabra, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Note, las escrituras son santas, le está diciendo aquí Pablo a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pero ambos también son luz. Si usted ve conmigo San Juan 8:12, ahí dice la palabra, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Paremos un momentito. Mire, la palabra de Dios, el conocimiento que da Dios a través de la palabra, es una analogía de que como que en la oscuridad de mi mente, al entrar esa palabra va a iluminar. Ahora, ¿qué sucede cuando usted está en un cuarto oscuro? No puede ver ni hacia dónde ir, porque está sumamente oscuro. Pero si encendiera la luz, usted tiene capacidad motriz para ir a cualquier parte, porque usted está bajo la luz, y eso le permite ver. Esa analogía es lo que hace la palabra en nuestra mente. Nuestra mente está en oscuridad, pero cuando entra la palabra de Dios, el conocimiento de Dios ilumina nuestra mente. Nos permite ver cosas que antes no podíamos ver. Estábamos incapacitados, cegados si usted quiere, como dice 2 de Corintios, donde habla Pablo en el capítulo 4, dice en el versículo 4, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, con un propósito. Dice que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. ¿Me entiende? O sea, la palabra es luz en usted. Aunque usted considere que es muy inteligente y que sabe mucho, entienda que estamos hablando de algo superlativo, algo que se sale de lo que es la humanidad. Y entramos a la divinidad, al poder de Dios. A través de lo teológico podemos comprenderlo espiritualmente, que es lo que Dios anhela en nuestro corazón, que podamos comprenderlo. Se lo voy a poner de otra manera. Los apóstoles, no crea usted que valoraban a Jesús como usted y yo lo hemos aprendido a valorar. ¿Por qué? Caminaban con Él, comían con Él, platicaban con Él. Ellos tenían todo el tiempo, 3 años y medio anduvieron con Él. Se volvieron amigos de Él. Ya no había mayor trascendencia en las cosas que Cristo hacía o en lo que decía. Aunque ellos, por supuesto, eran personas escogidas. Él los escogió y se estaban nutriendo de Él. Pero un día, Él los llevó aparte a un lugar para platicar con ellos. Y de los 12 apartó a 3, a Pedro, Santiago y Juan. Los llevó a un monte, al monte Tabor. Él subió al monte y los dejó a ellos aparte. Pero cuando estaban ellos aparte viéndolo, se asombraron de que Cristo comenzó a emanar luz. Piense por un momento si usted viera a una persona que empieza a volverse luz. Porque Cristo quería que comprendieran. Ahora, lo comprendieron a tal grado que Pedro lo cita en sus epístolas. Y él dice que no nos habla a nosotros como contándonos algo que le contaron o una fábula, sino dice, somos testigos de ver que Cristo es Dios, porque frente a nuestros ojos se transformó. Y Dios el Padre habló desde los cielos y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oír. O sea, cuando usted deja entrar esa luz, usted comienza a entrar en una dimensión sobrenatural, la sagrada dimensión de Dios.
Y eso es lo que yo anhelo para la vida suya, que conozca profundamente a este ser de luz y de bondad y de tanta misericordia. ¿Cómo dice el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mí camino. Note cómo la Biblia sigue siendo luz, ¿verdad? Ahora, aparte de que los dos son luz, los dos dan vida. Lea conmigo en el Evangelio de Juan, el capítulo 5, versículo 21. Mire cómo dice ahí la palabra. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Que a ustedes les dio vida, hermanos? Amén. Creo que amén nos dio vida, ¿verdad? Tenemos nueva vida en el Señor. Alabado sea su nombre. Bendito sea Jesucristo. El Salmo 119, 93 dice: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, o sea, de tu palabra, porque con ellos me has vivificado, dice. O sea, la palabra también nos da vida. Es maravillosa. Ambos producen el nuevo nacimiento. Si usted va a la primera epístola de Juan, capítulo 5 y versículo 18, ahí dice la palabra. Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, aquí está hablando del nuevo nacimiento, no practica el pecado. Note que no dice que no peca, sino que no practica el pecado. Te voy a poner un ejemplo gráfico. ¿Será que Maradona juega fútbol en algún equipo públicamente? No, ¿verdad? Él jugó fútbol. Ahora, seguramente de repente en alguna reunión lo hace, pero ya no lo hace como lo hacía antes. Es una analogía. Nosotros venimos de un mundo de pecado, donde nuestra vida era pecar y nuestra práctica era pecar. Viene Dios y nos sustrae de ese mundo a algo espiritual y comienza a darnos enseñanza y revelación para que nuestra vida sea cambiada, nuestra vida sea transformada. Yo sé que a muchas personas no les gusta esto, pero yo les voy a decir algo. No se trata de que nos guste o no nos guste. Se trata de que lo escuchemos de Dios, de su palabra, para que cambiemos nuestra vida, hermanos. Porque vivos podemos cambiar. Muertos, ya no, hermanos. O sea, ahora que estamos vivos podemos preparar nuestra eternidad en luz y en el paraíso de Dios. Pero muertos ya no podemos hacer nada. Ahí ya no hay ningún cambio, ninguna transformación. Primera de Pedro 1, versículo 23 nos dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aparte del nuevo nacimiento, los dos son eternos. En Apocalipsis 4:10 dice la palabra: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive, note, por los siglos de los siglos. Nos habla de la eternidad del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y echan sus coronas delante del trono, dice. Ahora mire Primera de Corintios 1:24. Aquí nos habla del poder de Dios. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y en Romanos 1:16 nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es, ¿qué dice subir? Poder de Dios, ¿verdad? O sea, este es un poder que nos cambia, hermanos, que nos transforma. Le quiero abrir mi corazón. Cuando yo oí esto por primera vez, cuando comencé a escuchar el Evangelio como adulto, yo me comencé a reír en mi interior y dije: están locos estos. Yo soy feliz aquí como estoy. Yo sé más que ellos. Y yo estaba radicalmente equivocado. Y yo no sentía lo que ellos sentían. Saben, hermanos, ahí empezaba el servicio a las 8 de la mañana y terminaba a las 2 de la tarde. Y yo le decía: Magra, estos evangélicos están locos, son unos brutos, decía. En lugar dice al mar, dice a una piscina, zampados ahí toda la mañana. Yo bravo. Pero porque yo estaba ignorante, yo era un vil ignorante de lo que era la verdad, de lo que era la luz,
de lo que era el conocimiento, de lo que era el poder de Dios. Yo estaba en un círculo pequeño que es el mundo, y Dios me sacó a su círculo que es inmenso, no se puede medir, porque la dimensión de Dios trasciende todo pensamiento humano. No hay capacidad en el ser humano para poder comprender la grandeza de Dios, mis hermanos. Es algo maravilloso, es algo que no podemos comprender ni explicar. Se sale totalmente de los parámetros que tenemos nosotros en nuestro intelecto o en nuestro conocimiento académico. Dios es un ser maravilloso y formidable. ¿Y sabe qué es lo increíble? Que Él está aquí en este momento. Y está con ustedes y nos está viendo. Bendito sea su nombre. Así que cuando usted recibe la palabra de Dios, aunque le cueste creerlo, usted está recibiendo al mismo Cristo en su carne y en su sangre. Y usted está nutriendo su espíritu, está elevando su conocimiento a algo que es sublime y que para nosotros es totalmente profano, no lo conocemos. Pero debiéramos nosotros esmerarnos por pedirle al Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo, cuando usted le pide que le dé revelación, Él se la va a dar. ¿Se recuerda que dice la palabra en Santiago que el que desee conocimiento, dice, que lo pida y que lo va a recibir, dice, abundantemente, ¿verdad? Lo que pasa es que no nos interesa, por eso no lo pedimos, pero algún día cuando estemos en el cielo nos vamos a acordar de lo que estamos hablando aquí. Ojalá que todos estén en el cielo. Cierren sus ojitos, pues. Ya los voy a dejar ir. En conclusión, mis amados, Mateo 4, versículo 4 nos dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Pedro, ese pescador iletrado, captó el significado del sermón en San Juan 6, y en el verso 68 dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Así que hoy, hermano y hermana, sacia tu hambre y tu sed de justicia, llenándote de su santa palabra. Y si tú nunca le has abierto tu corazón a Cristo, ahí desde tu lugar te ruego que le digas: Señor Jesús, yo quiero conocerte verdaderamente. Yo quiero transformar mi vida. Esta mañana yo confieso que he pecado contra ti, Señor. Pero yo te abro mi corazón para que entres en mi vida, para que me transformes, para que me des sabiduría y conocimiento, para que me llene de tu luz, para que pueda tener una perspectiva diferente de la vida hasta el día de hoy como la he tenido. Por eso te ruego que me llenes, Señor. Bendíceme con tu presencia, Espíritu de Dios. Sigan orando, mis hermanos. Si alguien hizo esta oración por primera vez en su vida, levante su mano. Yo quiero orar por usted. Quiero bendecirlo en el nombre poderoso de Jesús. Señor Dios Todopoderoso, yo te doy gracias porque cada persona en este lugar te tiene morando en su corazón. Te pido, Señor, que no sea parte de ellos tu luz, tu gracia, tu favor y tu misericordia, en el sentido de que de verdad te lleguen a conocer, para que te lleguen a amar, para que te lleguen a comprender, para que lleguen a saber verdaderamente, Señor. Porque a veces creemos que sabemos, pero no sabemos, Señor. Por eso te ruego que tú te reveles en sus vidas y que ellos puedan disfrutar de todas las bendiciones que produce el conocimiento de tu verdad. En el nombre de Jesús te lo agradezco todo. Amén, Señor. Y amén. El Señor los bendiga ricamente, mis hermanos.